Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta emisión especial. Estamos en una emisión especial de comentario de Escuela Sabática, el estudio semanal que tenemos diariamente. Ahora vamos a comentar esta lección tan importante, la lección para lección 3 para el 16 de octubre del 2021. ¿Sí? Eh, este ya es la tercera semana que se viene estudiando el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y ahora el tema que aborda es el pacto perpetuo. Es un tema muy importante, es muy importante porque es el pacto perpetuo. Entender el tema de los pactos es clave en el Evangelio, y más en el Evangelio que nosotros hemos recibido, ¿sí? El Evangelio que está presentado en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? La relación, muy importante, cómo la forma de presentar la relación entre la ley de Dios y el Evangelio de salvación. Bien, antes que arranquemos, vamos a hacerlo siempre obviamente por medio de una oración, pero quiero pedirle que se suscriban al canal, no dejen de suscribirse, porque siempre estamos entregando eh, eh, todo tipo de contenido espiritual, ¿sí? Ya sea de estudios bíblicos, ya sea de profecías, ya sea de predicaciones, y en esta oportunidad lo estamos haciendo mediante el comentario de la escuela sabática, en un análisis un poquito minucioso, ¿sí? Y tal vez los objetivos que vamos a tener no son ver en todo lo que presentó la escuela sabática, sino lo más importante, que es la comprensión de los pactos, del pacto, en esta oportunidad en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Pero no tan solo en el libro de Deuteronomio, sino a nivel general. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre eterno, te damos gracias porque podemos compartir este repaso de lección con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en este tema tan importante. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu y que todo lo que se diga, todo lo que se mencione, pueda llegar y ser claro para aquellos que necesitan comprender estos temas. En este aporte para el Evangelio, Señor, te rogamos la dirección de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, Señor, y acompáñenos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como ya mencionamos, la lección se titula El pacto perpetuo, ¿sí? Vamos a ir directamente al versículo de memoria que se encuentra en Génesis, el capítulo 17, el versículo 7. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este es el primer texto, el texto central, el texto de memoria, donde nosotros tenemos bastante para extraer. Por ejemplo, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Cuál es la comprensión que se tiene del pacto? ¿Cómo se presenta el pacto? ¿Sí? ¿Qué relación tiene el pacto con el Evangelio? Que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué Dios hace pacto entre él, comparte su pacto con, en este caso le estaba hablando a Abraham y le estaba prometiendo para la descendencia también de Abraham, ¿sí? Después de ti, le dice, en sus generaciones, y está hablando aquí de pacto perpetuo, es decir, de pacto eterno, ¿sí? Pacto eterno no tan solo para él, sino para la descendencia de él después
después de ti, le dice el Señor. Génesis 17, 7. Bien, este es el texto de memoria. Vamos a desmenuzarlo a este texto, vamos a comprenderlo a lo largo de la lección de escuela sabática. Y un punto importante es qué relación tiene el pacto, ¿sí?, que se trató en el día sábado, la relación entre el pacto y el evangelio, el sábado, el domingo también, ¿sí? Y nos citaba Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6, dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el libro de Apocalipsis habla de un evangelio eterno, ¿sí? ¿Qué es lo que significa evangelio? Un evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Paréntesis, estas buenas noticias, nos tiene que quedar claro, esta frase es más fácil salvarse que perderse, ¿sí? Este es el evangelio, ¿sí? Es más fácil salvarse que perderse. ¿Por qué? Porque Dios ofreció todo. Dios nos da absolutamente todo, ¿sí? Entonces, por eso son buenas noticias eternas desde siempre, ¿sí? Vamos a comprender el evangelio, hacemos un breve comentario del evangelio y de ahí vamos a ver cuáles son las diferencias, si es que hay diferencias con los pactos. ¿Qué relación tiene el pacto con el evangelio? ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis capítulo 13:8 nos habla de Cristo, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, que fue inmolado o fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cómo es esto? Sí, el evangelio, cuando Adán y Eva transgredieron la ley, desobedecieron el mandato de Dios, que es su palabra es ley, ellos no le creyeron a Dios en su palabra, le creyeron más a la serpiente. Es decir, que esta pareja perfecta también tuvo una cuota de incredulidad, es decir, le faltó la fe, ¿sí?, a ellos. Eva fue engañada por el enemigo, la serpiente, y Adán comprendió esto y decidió ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de la ley. La ley es y justicia son lo mismo, esto siempre lo vengo repitiendo. Lo dice Salmo 119, 172. Todos tus mandamientos son justicia. Y en Isaías 51:7 dice: el pueblo que conoce justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, ¿sí? La justicia de Dios, es decir, su ley fue transgredida, y la justicia, la ley, demandaba la muerte del pecador, la muerte de Adán y Eva. Ellos tenían que morir ese día. El día que de él comieres, ciertamente morirás, les dice en Génesis 2:17. Es decir, que si ellos no morían, la ley transgredida, y Dios pasa por alto esto, entonces Dios es un Dios que no cumple con sus leyes y iba a convivir con la injusticia. Entonces Dios no es que Dios es un Dios permisivo, un Dios que, ay, bueno, se han equivocado. No, Dios, su problema, es decir, Adán y Eva le trajo el problema de la transgresión de la ley, de manchar su justicia. Ahora, ¿cómo Dios resuelve esto que ellos habían venido el pecado? ¿Cómo Dios resuelve el problema de su justicia o
de la injusticia que se cometió. Dios resuelve haciendo justicia. ¿En qué sentido? En que ellos tenían que haber muerto ese día y ese día murió alguien, pero ese alguien fue un animal que fue un cordero, ¿sí? Fue sacrificado en lugar de Adán y Eva, pero ese cordero representaba a la muerte sustituta de Cristo Jesús. Es decir, la sangre de Cristo pagaba lo que Adán y Eva habían cometido. Es decir, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? La paga de la justicia es la muerte con sangre. Entonces Dios resolvió sacrificando un animal ese día que representaba en promesas la muerte de Cristo. Ahora bien, ese día Dios hizo justicia en promesa. Dios le prometió que lo que ellos habían cometido pecado y merecían la muerte, Él iba a pagar con la muerte de Cristo Jesús. El Dios encarnado, Dios hecho hombre, se encarnó para poder pagar las exigencias de la ley y para poder redimir, salvar al hombre que se merecía la muerte. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio eterno, es decir, desde el principio del mundo, desde siempre. Las buenas noticias de que Dios perdona a la humanidad, obviamente, por medio de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3, el versículo 21. Luego, nosotros confirmamos este Evangelio ya cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios. Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero de Dios que paga las exigencias de la ley, el Cordero de Dios que es el sustituto al problema del pecado, es decir, es el que paga las consecuencias del pecado, que es la muerte del ser humano. El ser humano, la raza humana, tenía que haber muerto ese día, lo decía su palabra. Gracias a nuestro Dios y nuestro Salvador, que Él puso su vida y entonces el ser humano tuvo una esperanza. Y esta esperanza se manifestó obviamente en ese momento como promesa. Ahora, esa promesa ya fue cumplida. ¿Por qué? Porque vino el Cordero de Dios, derramó su sangre, pagó las exigencias de la justicia y ahora la raza humana tiene todas las posibilidades de vivir eternamente y obviamente ya fue perdonada, ¿sí? La raza humana ya fue perdonada en Cristo Jesús. Bien, por eso es que nuestro Dios a este evangelio, a estas buenas noticias, lo resume en este versículo en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio consiste en creerle a Dios, creerle que Él pagó las exigencias de la justicia, es decir, de la ley, creerle que nos perdona, creerle que nos ama, ¿sí? Creerle y valorar esa entrega absoluta de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, ¿sí? Y desde siempre el Evangelio, desde el principio hasta el final, se trata de creer. Por eso es que en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31 dice: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, el ser humano por
por naturaleza cree que hay algo que tiene que hacer. Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es decir, al hombre le cuesta tanto el creer, perdió esa convicción, esa confianza en Dios. Y el hombre por naturaleza es incrédulo, ¿sí? Por eso es que Dios trabajó grandemente en esto, ¿sí? Y en esto consiste la salvación, en creerle a Él, creer que Él tiene todo el poder para salvarme. Ya selló esa salvación, ahora nos da la oportunidad de poder acceder a eso. Este es el Evangelio eterno. Ahora, el Evangelio, dice en el día domingo, el pacto y el Evangelio. El pacto y el Evangelio. A la hora de presentar el Evangelio, yo lo acabo de resumir, es muy fácil, sencillo. ¿Sí? El Evangelio simple, aunque tiene un poquito, cuando hablamos de justicia, es un poquito difícil de comprenderlo, pero no tan difícil. Entonces Dios nos ilumina para que nosotros podamos comprender el Evangelio. Ahora, a la hora de presentar el pacto, se viene el problema. ¿Por qué? Porque a la verdad no es un problema, pero el ser humano, al no comprender bien en profundidad, presenta el pacto y es como que viene el problema. Entonces, el Evangelio y el pacto. Ya habíamos comprendido el Evangelio, ahora vamos a ver cómo Dios presenta el Evangelio a Abraham. Dice, ¿cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham, más tarde a Abraham, y cómo se revela el Evangelio en esa promesa del pacto? ¿Sí? Voy acá a sacar, porque me está tapando. Cómo se revela la promesa del pacto. Entonces nos cita Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, es decir, cómo Dios empieza a trabajar con Abraham. ¿Sí? Abraham era un incrédulo, queridos amigos, ¿sí? Era un incrédulo, amigos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué puedo sostener esto? Sí, puedo sostener esto. Vamos a ver en Génesis, luego el capítulo 15, cómo a Abraham le costaba creerle a Dios. Pero en fin, con una cuota de fe, Abraham logró, de ser un incrédulo, pasó a ser el padre de la fe. Y esa es la maravillosa obra de Dios, ¿sí? Y esa es la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, veamos cómo Dios le presenta el Evangelio a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Ese es el mandato. Primer punto, Dios le hace un mandato a Abraham. ¿Sí? Le dice que haga algo. En este caso, él tenía que salirse de su tierra, de su parentela. Esta es la palabra de Dios, el mandato de Dios, podríamos tomar como la ley de Dios, ¿sí? Su palabra es ley. Ahora viene el versículo 2, viene la promesa: voy a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Sí? Empieza Dios a prometerle, le promete eso a Abraham. Y en el versículo 3 continúa la promesa, y esto es un escudo de protección. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y acá viene lo más importante, podríamos decir, de este versículo. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vamos a ver, que esto se cumple, y lo explica Pablo en el libro de Gálatas. Dios quería que por medio de Abraham transmitir el Evangelio, ¿sí? Dios quería que por medio de Abraham
se conozca a ese Dios de amor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Este es la forma como Dios arranca con Abraham. Le hace un llamado, le hace promesas, ¿sí? Y la mayor promesa es que en él serían benditas todas las familias de la tierra, obviamente por medio de Cristo, como lo dice Gálatas. Ahora, hay un detalle que nosotros tenemos que ver, y es por eso este repaso de lección, este comentario de escuela sabática, porque se presenta como que Abraham fue obediente. ¿Sí? Dios le dio un mandato, ¿no? Y se exalta la obediencia de Abraham, ¿no? Pero Abraham fue obediente. Dios le mandó, y nos citan acá Génesis el capítulo 12, versículo 3, y él obedeció. ¿Sí? Muy bien, es verdad. Abraham obedeció, pero ese obedecer, ¿sí?, no se explica el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 8, tiene una base. ¿Cuál es esa base? La base es la fe, ¿sí? Antes de la obediencia está la fe, o la base de la obediencia es perfecta, la obediencia perfecta, está la fe. Entonces, Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe, obediencia por la fe. De este texto se desprende la comprensión correcta que la obediencia es por la fe, es decir, no es obediencia del humano, obediencia natural del humano, porque el humano no tiene obediencia, al contrario, el humano tiene rebelión, ¿sí? Está en contra de obedecer a Dios, tiene incredulidad. Entonces, dice que por la fe, obediencia por la fe. Recuerden esto, ¿sí? Que no debemos exaltar la obediencia de Abraham sin antes desmembrarla de la fe. Primero la fe, ¿sí?, y luego viene la obediencia. Es decir, si crees, obedecerás. Esto es algo que yo lo vengo enseñando. Es decir, si crees, obedecerás. No cree y obedeces. Si crees, obedecerás. Hay una gran diferencia. Ahora, se cita también Génesis, el capítulo 22, en donde Abraham obedece a ya una prueba que Dios le da. Es decir, Dios va trabajando de a poquito. A medida que Él va presentando su evangelio, Dios tiene que sacarnos escalón tras escalón de ese pozo de incredulidad. Entonces, si el ser humano responde positivamente, es decir, le cree a Dios, entonces Dios lo va llevando paso a paso, pasos de fe, escalones de fe, hacia a probar esa fe, que tiene que ser una fe como la fe de Cristo. Entonces, Dios ya prueba a Abraham, le hace una prueba, que eso se encuentra en Génesis 22, cuando le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Entonces, Abraham nos dice, nos recalca acá nuevamente Hebreos, el capítulo 11, versículos 17 al 19, él obedeció por la fe nuevamente. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que esta obediencia de Abraham, esta obediencia al mandato de Dios, a su palabra es ley,
fue por la fe, es decir, se aferró, abrazó la palabra de Dios, es decir, tuvo fe en la promesa de Dios. Este accionar de Abraham, hacemos un paréntesis, muy importante entender toda la vida de Abraham, ¿sí? Porque es un reflejo de nuestra vida, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿En qué sentido? Dios nos llama a creerle a Él, ¿sí? A creerle que Él tiene el poder de salvarnos. Una vez que nosotros le creemos a Él, Dios nos da mandatos, ¿sí? Y esos mandatos deben ser obedecidos por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo patrón que tuvo Abraham, ahora Dios nos pide a nosotros, ¿sí? Y ese mandato es por medio de su ley. Es decir, Dios nos pide obediencia a nosotros ahora, y esa obediencia no debe ser obediencia del hombre, sino obediencia por la fe, ¿sí? Es decir, ¿cuál fue el patrón? ¿Cómo fue el patrón de conducta de Abraham? Tiene que ser el patrón de conducta nuestro. Es decir, él obedeció perfectamente, y ese obedecer, la base fue la fe. Ahora nosotros también, una vez aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos pide también, como Abraham, obediencia a su ley, y esa obediencia debe ser obediencia por la fe, aferrándose en la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ir directamente, es muy importante el pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque acá está el sentido específico de lo que es el pacto, ¿sí? Hemos dicho que íbamos a entender qué es pacto, ¿sí? Porque hay dos formas de entenderlo y presentarlo, y una de esas formas es la que presentó el autor de la escuela sabática, y otra forma es la que yo voy a presentar, que vienen hermanos presentando, que es minucioso los que comprenden esta forma de los pactos, esta forma de comprenderlo, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a extraer podríamos decir, la esencia del pacto, ¿sí? Dice: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, Génesis 15, 5 al 18, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque Abraham era incrédulo, ¿sí? Él era incrédulo, es decir, tenía una mínima, creía muy poquito en Dios. Entonces la palabra de Dios a él de primera, ¿sí? En Génesis 15, 1, dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Entonces Abraham empieza a decir, pero Señor, si yo no me has dado prole, ¿cómo voy a saber que tú eres mi Dios? Y lo más importante para la vida en ese momento de Abraham, ya anciano, era que no tenía hijos. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo con Abraham, y ahora le dice, mira Abraham. Entonces dice, lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esa es la palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y no las iba a poder contar. Entonces, a la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace Abraham? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, creyó en esa promesa de Dios y le fue contado por justicia. Contado es la palabra que fue, también se puede traducir como imputado, es decir, se le contó por justicia. Es decir, que Abraham fue justificado
por la fe, fue perdonado por la fe, por creerle a Dios, ¿sí? Es decir, fue presentado ante Dios como justo, por creerle a Dios. Y en esto consiste el Evangelio. El Evangelio, repito, consiste en creerle a Dios que Él nos salva. Listo, ya está. Bien, entonces en el versículo 7 le dice, y le dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Comentario. Nuevamente se presenta a Abraham siempre como que él fue el obediente, ¿sí? Él obedeció, ¿sí? Pero acá el hecho de que él salga de la tierra, él le había mandado que salga, Dios se lo atribuye, le dice, y dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy el que te sacó, ¿sí? Él dio un mandato, Abraham obedeció por la fe, pero es Dios que se atribuye que Él fue el que lo sacó. Estas mismas palabras nosotros las encontramos cuando Dios proclama su ley y le dice, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, la obra de redención, la obra de salvación, es una obra exclusiva de Dios. Yo soy, ¿sí? No es el hombre, yo soy. Entonces, de ninguna manera nosotros tenemos que atribuir que el hombre es el que tiene parte, ¿sí?, en la salvación. No, es la obra de Dios, ¿sí? Y lo podemos ver en estos textos, a pesar de que nosotros vemos que Abraham obedeció por la fe, pero Dios no cuenta esa obediencia del hombre, sino que esa obediencia llega por medio de él. Por eso es que se atribuye totalmente el honor, la gloria de que él es el Salvador. Muy bien. Y entonces viene el incrédulo Abraham y dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, él dudaba permanentemente en todo lo que Dios le decía. Entonces aquí viene la esencia del pacto. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, versículo 9, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Comentario. Cuando Abraham le pregunta en qué conoceré que la he de heredar, es decir, él duda, Dios hace un pacto. Y aquí en este versículo está el sentido del pacto. ¿Por qué? Porque la palabra verit, ¿sí?, si nosotros vamos a la concordancia, es decir, la palabra, el pacto, que es verit, en hebreo, significa cortar y pasar en pedazos de carne. Eso es lo que significa cortar. También nosotros vamos a ver luego acá en el versículo 17, en el versículo 18, dicen otras versiones, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En otras versiones dice, concertó un pacto con Abraham. Y recurro a la concordancia Strong nuevamente, que la palabra concertó, que en esta versión no aparece la que estoy presentando ahora, cuando dice hizo, en lugar de hizo es concertó, ponen, es karata, que también significa lo mismo que verit, significa cortar y pasar en pedazos de carne. Dice acá, cortar, rebanar, separar. Dice, al cortar carne y pasar entre los pedazos. Es decir, que la palabra pacto, verit, es cortar, pasar en pedazos de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le mandó a hacer un sacrificio a Abraham, ¿sí? Y en ese momento ellos tenían
la costumbre de pasar por en medio, las dos personas pasar por en medio de los animales, ¿sí? Y hacían promesa, es decir, hacían pacto. Pacto, promesa es lo mismo. Acá está la esencia del pacto, es decir, el pacto son promesas, ¿sí? Entonces, el que hace pacto acá es Dios. Dios promete, ¿sí? Abraham no registra que él pasó por ahí, por el medio de sus animales, que significaba que el que no cumpla iba a ser muerto así como esos animales. Entonces, acá vemos el mismo patrón del Evangelio, ¿sí? Dios sacrificó un cordero en el Edén y prometió pagar mediante ese cordero la justicia quebrantada, ¿sí? Y a Adán y Eva le creyeron a Dios y entonces se le nació la esperanza. Ahora, el mismo trabajo hace Dios con Abraham y sacrifica animales, y en esos animales estaba la promesa de que él era el Redentor, el Salvador, ¿sí? Y que en él consistía la garantía de esas promesas. Es decir, yo muero, voy a morir por ti, yo muero en lugar tuyo, yo voy a morir, yo pago todo lo que, los pecados, nuestros pecados, todos tus pecados, dice el Señor. Entonces yo prometo salvarte. Eso es lo que está diciendo, esa es la esencia del pacto, es una promesa. Bien, y esa promesa, bueno, como en esos momentos dice que pasaban por en medio de esos animales, y dice en el versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, o concertó Jehová, un pacto con Abraham, ¿sí? Es decir, sacrificó animales, eso es la esencia del pacto, prometió diciendo, y ahí viene la promesa, pacto y promesa es lo mismo. Cuando hablamos de pacto, hablamos de promesa. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. La promesa de la tierra. Bien, entonces acá tenemos la esencia del pacto. No hizo Abraham nada, no pasó por entre medio de los animales, Dios hizo pacto, es decir, Dios prometió. ¿Sí? Eso es lo que significa pacto. Promesa, es una promesa. No es un contrato, y ahí viene el punto. Vamos a ver que en los pasajes que explica el apóstol Pablo, no hay una comprensión de que el pacto, las promesas, tienen un acuerdo o es como un contrato, ¿sí? Se piensa que el pacto de Dios es un contrato. Yo hago esto, vos tenés que hacer esto otro. Eso es un tremendo error, ¿sí? Y con estos textos que cita la escuela sabática, nos proponemos aclarar totalmente esa mala comprensión del pacto. Entonces, noten acá lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Hace la pregunta. Y acá sí continúa, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí está. Acá mismo nomás en estos dos versículos, dice si tiene que gloriarse, fue justificado por las obras.
no para con Dios. Es decir, que Dios en su promesa, en su pacto, no está incluida la obra del hombre, ¿sí? No está incluida la obra de la carne, ¿sí? Sino es la promesa en sí de Dios. Ese es el pacto de Dios, no el pacto con el hombre, no, es el pacto de Dios. Entonces dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y cita Génesis 3, 15, 6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, justificado por la fe. Y noten esto en el versículo 4, muy importante para estos últimos tiempos, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, es decir, al que cumple, al que obra, al que tiene obediencia en la carne, dice, no se le cuenta, sino que está en deuda. Es decir, cuando se presenta el pacto como contrato, se entiende que una parte es de Dios y otra parte es del hombre. Entonces el hombre tiene que hacer, tiene que obrar, tiene que obedecer esa ley, ¿sí? Y entonces acá dice que cuando hacemos eso, no se le cuenta como gracia, sino como deuda, ¿sí? Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Explica claramente el apóstol Pablo que el pacto hay que creerlo, ¿sí? No hay que obrar, ¿sí? Porque dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que es aplastante la obra de Dios en relación al hacer del hombre, al hacer de la carne. Sigue explicando en el libro de Gálatas. Es muy importante el libro de Gálatas, comprenderlo, en Gálatas el capítulo 3, porque aborda todo este tema. Entonces él le llama insensatos a los Gálatas, es decir, sin sensatez, sin razonamiento. Entonces los amonesta, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y noten que está hablando del Espíritu, ¿no? Tema muy importante. En los últimos tiempos no se entiende tampoco el tema del Espíritu Santo. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, que los Gálatas, si podríamos resumir, los Gálatas estaban haciendo una salvación, ¿sí?, por gracia, porque habían comenzado por Jesucristo, creyendo en Jesucristo, más obras de la ley, ¿sí? Recuerden los tres modos o formas de comprender la salvación. Tenemos una que es gracia barata, que es el aceptar la salvación, creer en Dios y vivir como se me plazca, es decir, en contra de la ley. Total, soy salvo, siempre salvo. Esa es gracia barata. La otra es esto, lo que está presentando acá Pablo, es gracia más obras, ¿sí? Gracia más obras, es decir, creer a Dios que Él salva, pero ahora los Gálatas o los creyentes estaban queriendo alcanzar la justicia por guardar la ley. Es decir, los redimidos pretenden guardar la ley carnalmente. Entonces, por eso le dice, esa es la gracia más obras, ¿sí? Y el tercer es el perfecto, es somos salvos por gracia, solo por gracia, sin las obras de la ley, ¿sí? Entonces es siempre por la fe. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hace la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La base de la obediencia no es la obediencia sola, sino es obediencia por la fe. Es decir, que por la fe nosotros podemos alcanzar todas las bendiciones de nuestro Dios. Ahora, y sigue explicando el apóstol Pablo ahí en Gálatas 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo mismo que dice en Romanos, citando Génesis 15:6. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Magistral el apóstol Pablo, porque nos explica cómo nosotros también entramos, ¿sí? Los gentiles entramos en esa buena nueva, en ese pacto, en esa promesa, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por medio de Jesucristo. Ya lo vemos en el siguiente capítulo, y esto es por la fe, sin las obras de la ley. Dice, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, es decir, las promesas que Dios le hizo a Abraham, el pacto que Dios le hizo a Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a la cual es Cristo. Con esto nosotros comprendemos que Dios le hizo la misma promesa que le hizo a Adán y Eva en el principio. Por eso es evangelio eterno, ¿sí? El evangelio es el mismo evangelio, las promesas de salvación. Y esas promesas se cumplieron en Cristo Jesús. Es decir, por medio de Cristo son ratificadas esas promesas. Cristo ratificó, es decir, selló, cumplió con las promesas que le había hecho a Abraham, y por medio de él, en promesas, Cristo confirmó el pacto, confirmó esas promesas. Él era esos animales, representaban a Cristo, esos animales sacrificados, que Él pasó por en medio, era Cristo que pasó y que cumplió las promesas a Abraham, y gracias a eso es que vino la bendición como Dios le había dicho. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, gracias a Cristo. Bien, pero está totalmente claro que todas las promesas, el pacto se las recibe por medio de la fe, no por la obediencia nuestra, no por nuestro hacer, sino por la fe. Eso está muy claro, lo presenta Pablo. Ahora bien, vamos a comprender los pactos, ¿sí? Es importante comprender los pactos, ¿sí? El pacto con Abraham, dice Dios, por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, en el pacto que Dios hace con Abraham, Dios no le dice, no incluye la ley. Dios no le dice, mira, vos, yo hago pacto, yo te salvo, te voy a dar la tierra, van a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra, y vos a cambio tenés que guardar mi ley. No, esto no funciona así. Lo que resalta Génesis 26:5, que es el mismo patrón que Dios habla a su pueblo, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Sí? ¿Qué significa oyó? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, Abraham tuvo fe en Dios y esa fe lo llevó a la obediencia. Por eso es que Dios declara acá, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Entonces, en ese pacto de salvación, pacto de gracia, promesa de redención que Dios le hizo a Abraham, Abraham le cree y se registra en Génesis 15:6, y esto le fue contado por justicia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, vamos al antiguo pacto y Dios habla exactamente lo mismo. En Éxodo 19:5 le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, lo mismo que Abraham, si me creen y guardareis mi pacto. La palabra guardar también es una raíz que también puede ser traducida como escuchar, oír, ¿sí? Si dieren oído a mi voz, si oyen mi pacto, también se lo puede traducir como estimar, valorar, atesorar mi pacto o mi promesa. ¿Sí? Entonces, si diereis oído a mi voz, si me creen, si estiman, si guardan, si valoran mi promesa, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es el sentido correcto de comprender el pacto, de creerle a Dios, ¿sí? Y como consecuencia de creerle a Dios, vamos a terminar obedeciendo por la fe como obedeció Abraham. Ahora, el problema del antiguo pacto es que el pueblo, en vez de registrarse que creyó el pueblo a Jehová y le fue contado por justicia, no, el pueblo se pone a hacer pacto. Es decir, entendieron la promesa de Dios como un contrato. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, el hacer del hombre. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El hacer del hombre. El hacer del hombre, ahí ellos arruinan el pacto de Dios, es decir, la promesa de salvación de Dios. Y no tan solo acá en Éxodo 19:8, sino también luego en el capítulo 23 dice, obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Ellos hicieron pacto, es decir, vieron el pacto como un contrato, ¿sí? Como se lo presenta últimamente. Muy bien. Ahora, en el nuevo pacto, sí, está incluida la ley en el antiguo pacto. Nada más que ellos no entendieron y estropearon el pacto de Dios, es decir, la promesa de Dios. Y la evidencia es Abraham, ¿sí? Porque Dios le hace la promesa y él le cree y es contado por justicia y llega a ser el padre de la fe. Ahora, en el nuevo pacto, noten ustedes que Dios en esta promesa ya Él se encarga de que no le arruinen el pacto. Y entonces dice, ¿cómo se arruina el pacto? Se arruina el pacto cuando nosotros le entendemos al pacto como un contrato y cuando nosotros hacemos pacto con Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor, y cuando nosotros decimos nosotros vamos a obedecer la ley.
Entonces ahí se arruina el pacto de Dios. Entonces, por eso Dios en el nuevo pacto dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, la obra de la obediencia a la ley es una obra de Dios. Es una obra en donde Él tiene que hacer un cambio de corazón, sacar el corazón de piedra que no ve, no oye, no entiende, poner un corazón de carne para que al fin Él pueda grabar su ley en nuestros corazones, y Él va a hacer que nosotros guardemos sus estatutos. Esto es una promesa. Entonces, a la promesa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creerla, no hacer pacto, no aceptar el contrato, no, sino creerla. Y esto es el sentido que también nos dice en el nuevo pacto de Jeremías, el capítulo 31, versículo 31 al 33, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué invalidaron el pacto? Porque se pusieron a hacer pacto creyendo que podían cumplir la ley, y al tener confianza propia, eso es una incredulidad, ¿sí? Y la base de la transgresión es la incredulidad. La base de la obediencia es la fe en el poder de Dios, y la base de la transgresión es la incredulidad, ¿sí? Entonces ellos invalidan el pacto por la incredulidad que tenían, ¿sí? Tenían incredulidad, entonces no le creyeron a Dios, por eso invalidaron el pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, Dios ya en este nuevo pacto, que se realiza ya con la sangre de Cristo directamente, es la sangre del nuevo pacto. En este nuevo pacto Dios se anticipa para que ninguno de sus hijos, aquellos que quieran ser salvos, le estropee el pacto, diciendo nosotros haremos. No. Dios dice: yo voy a poner mi ley en su mente y los voy a escribir en su corazón, voy a quitar el corazón de carne y pondré de piedra y pondré un corazón de carne. Entonces no hay forma ya de que el ser humano estropee el pacto de Dios, la promesa de Dios, a tal punto que Él se encarga inclusive de que nosotros vivamos en obediencia perfecta a la ley, y esa es su obra, ¿sí? Bien, entonces, comprendiendo el antiguo pacto, el nuevo pacto, nosotros vamos a ver ahora en un análisis minucioso cómo es que el autor de Escuela Sabática se equivoca al presentar. Hay una dicotomía, hay una contradicción con el Evangelio, porque es como agregarle. Es decir, esta es una presentación de gracia más obras de la ley, cuando nosotros acabamos de ver que todas las promesas son alcanzadas por la fe, inclusive la obediencia. Dice en el comentario, dice: Abraham creyó en Dios, creyó en las promesas que Dios le había hecho, muy bien, y por lo tanto fue justificado ante Dios. Dice: sin embargo, esta declaración no era gracia barata. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia. Es decir, como se ve en Génesis 22. El autor trata de, al presentar, digamos, la relación del Evangelio con la ley, ¿sí?, entiende que el pacto es un contrato. Entonces, por eso dice, procuró
cumplir con su pacto. En primer lugar, Abraham no procuró, porque procurar es intentar, ¿sí? Entonces, Abraham no procuró. Abraham obedeció por la fe. Lo vimos en Hebreos, el capítulo 11, versículo 8. Y bueno, acá esto yo lo pongo para que ustedes comprendan que él en su comprensión de pacto tiene la comprensión de pacto como contrato, ¿sí? Mediante la obediencia, es decir, contrato, Dios te salva y ustedes tienen que obedecer mi ley. Eso es una mal forma de encararlo. Dice, luego, en otro día, dice, el Señor les da nuevamente los 10 mandamientos, una manera de volver a enfatizar lo importante que era para ellos renovar también sus responsabilidades en el pacto, ¿sí? Ver el pacto como contrato. Luego dice, ¿por qué es pertinente para nosotros comprometernos hoy con Dios y con los requisitos de su pacto? Comprometernos también. Son todas palabras que la comprensión es de contrato, no de promesa. Dice, al mismo tiempo, la noción de un pacto, un acuerdo legal entre dos partes, con reglas, estipulaciones y regulaciones, puede parecer demasiado fría y formal. Aunque ese elemento, por cierto, debe existir, Dios es legislador, no es suficiente amplio como para abarcar la profundidad y la amplitud del tipo de relación que Dios quiera con su pueblo. Es decir, acá nosotros vemos ya claramente que el autor, ¿sí?, entiende al pacto como un contrato, como un acuerdo legal entre partes, ¿sí? Es decir, es bilateral entre Dios y el hombre. Pues no, esta no es una buena comprensión, porque es una contradicción del Evangelio. Lo acabamos de analizar en el libro de Gálatas. No se le añade al pacto, no es por obediencia, sino es por la fe, ¿sí? Entonces esto es añadirle, a pesar, dice, sin embargo, aunque su parte con el pacto mediante la obediencia, dice, no. Entonces al pacto vamos a pasar acá, tenemos que hacer la distinción entre pacto como contrato y pacto como promesa. El autor, ahí están las evidencias, está presentando al pacto como contrato, ¿sí? Yo promuevo y predico el pacto como promesa. Es más, me parece que en la presentación del Evangelio es muy importante presentarlo al pacto como promesa, entenderlo que en sí toda la evidencia bíblica está llevada a eso, aunque hay pasajes que pueden entenderse como un contrato, pero tenemos que entenderlo a la luz de toda la Escritura. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Consecuencias de entender de una u otra manera. El pacto como contrato, yo tengo que cumplir con sus cláusulas, así como hizo el pueblo. El pueblo hizo contrato, anuló el pacto de Dios, invalidó el pacto. Dice, yo tengo que cumplir con sus cláusulas, aceptar el contrato, hago contrato, es decir, hago pacto. Me propongo a obedecer la ley por mis propias fuerzas, como hizo Pedro. Señor, yo no te negaré. Confianza propia. El pueblo de Dios obedeceremos, cumpliremos todo lo que Jehová ha dicho. Entonces, ese es el pacto como contrato. Es una forma equívoca de entender el pacto. En cambio, el pacto como promesa es, creo en las promesas de Dios, permito a Dios que Él haga su obra de redención, es decir, descanso en el poder que Dios tiene para salvarme. Por eso es que Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo, que mi yugo es liviano y ligera mi carga, dice el Señor. Entonces, no es que no tengo que cumplir la ley, sino que Dios es el que va a hacer que yo, por la fe,
termine cumpliendo la ley. Esa es la obra de Dios, ¿sí? Entonces, esta distinción, la forma de presentar el Evangelio, que yo le llamo el Evangelio del Viejo Pacto, aquellos que presentan gracia más obras, es decir, fe más obras, en donde se convierte en una confusión, una contradicción del Evangelio, que es solamente por la fe en todo, en la parte de guardar la ley, de obedecer la ley, en la fe de salvación, ¿sí? Entonces, el secreto consiste en creerle a Dios y en su poder salvador. Entonces, cuando yo descanso en eso, entonces estoy aceptando el pacto de Dios, aceptando las promesas de Dios. Pacto como contrato es salvación por obras. ¿Por qué? Porque mancha a la gracia, es decir, invalida la gracia. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque es gracia más obra. Entonces, Dios lo dice tan claramente, no es gracia más obras, no es gracia pura, es gracia pura, ¿sí? Y eso es lo que se presenta al pacto como contrato. Pacto como promesa es salvación por gracia, es decir, mediante la fe. Es la gracia absoluta, es solamente por gracia, sin las obras de la ley. Es decir, justificación por la fe y santificación por la fe, es decir, una vida de obediencia por la fe. El justo vivirá por la fe. Muy importante esta distinción. Ahora sí, con toda esta aclaración, vamos a ver algunos puntos más de la lección de escuela sabática. Recordamos que no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero es importante esto lo que acabamos de mencionar, muy importante, es importante de más. El pacto de Israel, dice Deuteronomio 9:5, nuevamente, acá el versículo aporta, suma a que el hombre, el ser humano, no tiene parte en ese pacto de Dios. ¿En qué sentido? En que no es la manera de un contrato. Dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, ¿sí? No anclaba en lo que ellos puedan hacer, sino por la impiedad de esta nación, es decir, Dios estaba haciendo juicio. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, es decir, las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Bien, Dios hace promesas, le hizo promesas en forma personal a cada uno, ¿sí? Y también nos hace, por la fe, como lo explicaba ahí Pablo en Gálatas, a todos los que son de la fe también son bendecidos en Abraham. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Israel espiritual. Esto es por la fe, no por sangre, sino por la fe. Dice Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, se acordó de la promesa de lo que él le había prometido. Ellos ya estaban muertos, pero Dios se acordó de sus promesas cuando el pueblo estaba cautivo. Éxodo 6:8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Levítico 26:42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto, de mi promesa con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y asimismo de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Es decir, que Dios presentó sus promesas personalmente a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego en Deuteronomio 5:3 dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, con todos los que estamos aquí hoy vivos. Es decir, y también con su pueblo. Dios presenta su pacto, sus promesas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que Dios también que te presenta sus promesas de que Él puede salvarte, de que Él te salva, ¿sí?
Y esa forma de presentar es vista por medio de la palabra pacto, que es conlleva un sacrificio, es la garantía de Dios de que Él cumplió con esa promesa de salvación, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros que el pacto y el evangelio es totalmente, totalmente en armonía con, es el mismo evangelio, es el evangelio presentado a Abraham, ¿sí? Que se nos presenta también a nosotros. Por eso, como ya vimos, para todo aquel que en Él crea, dice, tiene la oportunidad también de aceptar el pacto de Dios, de creerle en la promesa de Dios. Ahora, un punto muy importante, dice, ¿qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvos por gracia, y por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios. Acá viene un punto de mucha importancia, porque al Dios presentar el pacto en Éxodo 19 y en ese y juntamente proclamar la ley, ¿sí? Entonces luego en los versículos que vamos a ver acá, por ejemplo, el Deuteronomio 4:13 dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Se entiende, agarrarlo este versículo sin un contexto general, se entiende como que la ley es directamente la esencia del pacto, ¿sí? Y en realidad no es así. Lo vemos en Gálatas. Gálatas lo presentó muy bien, los primeros versículos, que no es por la ley, ¿sí? Sino que esto es por la fe. Entonces Gálatas, el capítulo 3, el versículo 18 y 19, nos da el sentido correcto. Ahí explica el rol de la ley, ¿sí? Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace la pregunta ahí Pablo en Gálatas, y dice acá el rol de la ley: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es decir, se confunde por la magnificencia que Dios presentó su ley, porque ellos habían estado esclavos en Egipto. Entonces se habían olvidado de la ley de Dios, de su justicia, de su norma, que es lo que nos enseña, qué es lo que nos dice, qué es lo que es amor y qué es lo que no es amor, esa ley de amor, ¿sí? Es la justicia de Dios, la que fue transgredida, la que Cristo exaltó con su muerte, con su sangre, pagándose esas exigencias. Entonces se hace un entrevero, y por medio de estos versículos y por medio de la mala comprensión del pacto, se entiende como que el centro del pacto es la ley. No, la ley dice que fue transgredida la ley fue añadida a causa de las transgresiones, ¿sí? Bien, comprender el rol de la ley se hace más fácil cuando nosotros entendemos la justicia de Dios. Justicia y ley es lo mismo. La ley, la justicia demanda la sangre del pecador. Esa justicia fue ya pagada por la sangre de Cristo. Y también la justicia tiene una doble cara, es decir, es una moneda de dos caras. La justicia demanda la muerte del pecador, y una vez concedida, demanda la obediencia perfecta. Y esa obediencia perfecta, cuando hablamos de obediencia perfecta, hablamos también de justicia, porque esa es la otra cara. Entonces, esa obediencia perfecta solamente es alcanzada por Cristo, ¿sí? Voy a añadir un enlace para que puedan entender. Yo abordo en una predicación el tema de la justicia.
Muy bien, entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Dice, entonces nos explica más el apóstol Pablo en Romanos 3:28, nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso ya lo habíamos aclarado. Luego por la fe hace la pregunta, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? Sí, la ley sigue vigente y la ley demanda, la justicia demanda obediencia perfecta. Entonces nosotros confirmamos la ley. Y Romanos 6:15, para aquellos que no entienden el asunto de la ley, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Bien, ahora vamos a ver el libro del pacto. En este día nos cita Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 21, que es prácticamente toda la ley, ¿sí? Pero muy importante los primeros versículos, ¿sí? En donde dice, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, oye, es decir, cree. Siempre, ya lo dije, siempre la base de la obediencia es la fe, ¿sí? Por eso el Señor le dice, oye, el oír la palabra de Dios es creerle a Él. Oye Israel, los estatutos, los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb, es decir, le dio la promesa, concertó, palabra concertó, en lugar de hizo, es cortar, ¿sí? Es decir, le presentó el sacrificio de salvación. No con vuestro Padre hizo Jehová este pacto, esta promesa, sino con nosotros, con todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declarar las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, Dios es el Dios redentor, el Dios que lo sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, sacó al pueblo de Egipto, nos saca a nosotros de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros creerle a Dios. Oye Israel. Por eso en el Shema de Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, cree. Bien, este texto ya lo habíamos explicado, que tenemos que entenderlo en el contexto general, ¿sí? No entenderlo al pacto solamente como la ley de Dios y como un contrato, sino que tenemos que entenderlo al pacto como una promesa de salvación, y en esa promesa obviamente que está incluida la obra de Dios al punto de llegar a que nosotros vamos a obedecer perfectamente la ley si nosotros permitimos a Dios que Él obre en nosotros, es decir, la obra de Dios. Desde antes que fuesen echados los cimientos de la tierra, el Padre, el Hijo, se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Su pueblo especial. Deuteronomio 26, 16 al 19 nos dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucharás su voz. Y escucharás su voz, noten eso, y escucharás su voz, es decir, creerán en Dios, en su palabra. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión.
como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Si nosotros tomamos este pasaje sin el contexto de todo lo que se explicó, pues entonces lo podemos tomar como al pacto como un contrato, ¿sí? Y que Dios manda a que nosotros guardemos la ley. Pero ese guardar tiene que ser en el contexto de la fe. Es decir, Dios nos manda a que nosotros creamos en Él y hagamos una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, retrocediendo a la explicación, ellos iban a ser el especial tesoro si le creían a Dios. Por eso, nuevamente, Éxodo 19:5, ahora pues si diereis oído a mi voz, es decir, si me creen, si creen a mi promesa, a mi pacto, cuando ustedes crean en mi poder, en mi obra, entonces van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Que el creerle a Dios da como consecuencia una obediencia perfecta, una obediencia por la fe como la tuvo Abraham. Terminando ya nos dice en la cita cómo armoniza esta cita totalmente con lo que hemos presentado. El espíritu de servidumbre se engendra cuando procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Es decir, ahí está, el pacto como contrato. El antiguo pacto como comprendió el pueblo de Israel. Y dice, solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. Es decir, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí?, es el pacto de gracia que también es ofrecido a nosotros en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, a quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Dice, desde antes que fuesen echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Es decir, el pacto, si lo queremos ver en forma bilateral, pues es entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Es una promesa, es un acuerdo entre el Padre y el Hijo que ellos iban a redimir al hombre. Y está todo hecho por ellos para que nosotros seamos salvos. Por eso, vuelvo a repetir, es más fácil salvarse que perderse. Está todo lo que necesitamos, Dios lo provee para que nosotros seamos salvos. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo, es decir, la promesa, la muerte sustituta. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué hermoso es que nuestro Cristo ya completó la obra, esas promesas ya están rectificadas, ya están cumplidas, ese pacto ya está cumplido, esa promesa ya está cumplida. Entonces ahora el Cristo Jesús te pide, Cristo Jesús le pide a Dios por aquellos que van a creer en Él, ¿sí? Dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén con ellos. Qué hermoso es saber que alguien te quiere, qué hermoso es saber que alguien hizo todo para que tenerte a su lado, para salvarte de una muerte eterna. Qué lindo es saber que alguien te quiere. Y ese que te quiere para Él, quiere para que tengas vida, quiere para amarte,
es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros lo único que tenemos que hacer para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, en resumen, el pacto es una promesa, no es un contrato. Nunca debemos hacer pacto como lo hizo el pueblo de Dios. Debemos creer en el pacto y aceptarlo como lo hizo Abraham. El Evangelio y el pacto es lo mismo, es una promesa de redención, ¿sí?, ya cumplida, ¿sí? Dios hace pacto con todos sus hijos en el sentido de que Él le presenta sus promesas de salvación a todos. ¿Sí? En ese sentido Dios hace pacto con todos sus hijos y el pacto es personal. A cada uno le presenta sus promesas y Él quiere salvar a cada uno, se presenta como el Dios salvador. Vamos a hacer el especial tesoro cuando creamos a sus promesas y le permitamos que Él obre en nuestras vidas. De esa manera es la única forma de hacer llegar a ser el pueblo, el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Antes de la base de la obediencia es la fe, dice, y que Abraham por la fe, dice, obedeció. La base de la transgresión es la ley. La base de la transgresión a la ley es la incredulidad. Muy bien. Con estos amigos hemos llegado al fin de esta presentación de el pacto, ¿sí?, del repaso de escuela sabática. Se nos fue un poquito el tiempo, pero la verdad que para no dar una mala comprensión es muy necesario poder comprender todos los puntos. Pues tenemos que poner todo en la balanza, presentar todo en la mesa, para no llevarnos un evangelio contradictorio, aquellos que comprendemos la vigencia de la ley, ¿sí? La obra de Dios consiste en que Él va a hacer. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por nuestra buena voluntad. No hay ninguna excusa para ser salvos. Solamente tenemos que dejar que Dios obre y creerle, ¿sí? Al creerle ya prácticamente tenemos el cielo ganado, ¿sí?, por Cristo, por su muerte. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este repaso de lección. Te rogamos, Señor, que este material, esta entrega, pueda serle útil a muchos hermanos que aún no comprenden o que entienden o se les presentó un evangelio contradictorio con respecto al pacto. Al entenderlo al pacto como contrato y no como una promesa de redención. Padre Santo, ayuda, ilumina a nuestros amigos, a nuestros hermanos a entender este tema y que muchos sean alcanzados por esta luz que tú nos regalas, Señor. Padre Santo, bendiga el estudio de escuela sabática y bendiga a cada hermano que devotamente estudia y quiere entender más de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, amigos. Recuerden suscribirse a este canal. Es necesario que se suscriban para que de esa manera nos ayudan a la proclamación del Evangelio, ayudan, si pueden compartir, compártanlo, toquen la campanita de notificación para que cada entrega le va a notificar de que hay un nuevo video, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, que Dios los bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.